Si te pregunta qué pasó con todos esos nerds que jugaban calabozos y dragones en sus sótanos, flacuchos que siempre roleaban a ser bárbaros enormes, capaces de iniciar y finalizar una pelea con toda una cantina sin despeinarse, crecieron y luego se volvieron escritores, para que así naciera uno de los subgéneros con más testosterona y más épicos de la fantasía. Hola a todos, soy Ruanatu. Y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos del subgénero de la fantasía épica que inundó las librerías entre las décadas de los 50 y los 80, donde tuvo su peak. Preparen sus armas, que hoy hablaremos de la espada y brujería. Sí, la edad dorada de la espada y brujería fue entre las décadas de los 50 y los 80, pero eso no quiere decir que no siguieran apareciendo obras con macizos bárbaros en taparrabos, bañándose en la sangre de sus enemigos a fuerza de su espada y sus bíceps. Mientras la mitad de los ñoños a los que les gustaba la fantasía soñaban con ser un poderoso hechicero, usar conjuros y pociones, tener un arma mágica capaz de deformar la realidad o una espada con la que desatar poderes inimaginables. La espada y brujería es lo opuesto. No busca lo asombroso de la magia en las historias épicas, sino enfrentar al hombre contra la magia y lo sobrenatural. Espada contra la brujería. Los protagonistas de este género se caracterizan por ser humanos. No elfos, no magos, no brujos, no elegido del dios de dioses, solo humanos. Y sus enemigos suelen ser esos nerdcitos que se ocultan tras sus hechizos, brujos tiranos o criaturas mágicas, a quienes derrotan y sobrepasan con fuerza bruta, intelecto y astucia. Porque en la espada y brujería usar magia es de posis. Esto se lleva tanto al extremo que la mayoría de héroes clásicos de la espada y brujería ni siquiera usan armas mágicas. Agarran una espada, un hacha o un palo que encuentran tirado por ahí, un poco de engrudo especial y con eso basta. A diferencia de lo que muchos piensan, estos bárbaros no son estúpidos, ni son solo ridículamente fuertes, sino que la fuerza solo es una herramienta que unen a su sagacidad, su valor, su inventiva para sobrepasar a los chetados que están los hechiceros, quienes tampoco suelen ser magos arquetípicos que estudian hasta perfeccionar su poder, sino que suelen extraerlo de rituales, sacrificios u objetos mágicos. Es decir, su poder es básicamente hacer trampa. Lo que busca el género de espada y brujería no es solo sacar toda la testosterona de un tipo macizo en calzoncillo de cuero cortando el cuello de una hidra, que sí lo hace, digo, pero además busca resaltar al ser humano y sus capacidades, con personajes que llevan al límite sus mentes y cuerpos para sobrepasar a los dones mágicos. Algo similar a la filosofía que luego se asociaría a personajes como Batman, que siendo solamente un humano puede estar al nivel de los semidioses de la Liga de la Justicia. El padre de este género fue Robert Howard, un joven introvertido de Texas que encontraba en los libros su pasión, sobreprotegido por su madre, con quien tuvo una relación muy estrecha, rayando en la dependencia, tanto que solo se le conoció una pareja en toda su vida y con la que solo salió por algunos meses. Podríamos decir que era un total perturbado, y como no podría ser de otra forma, sus contados amigos eran igual de perturbados que él. Entre los más íntimos encontramos a H.P. Lovecraft, por supuesto, con quien intercambiaba cartas desde sus 18 años de edad. Pronto el joven Howard escribió sus propias historias, publicando principalmente en la revista Pulp Weird Tales, revista que mencionamos en muchos videos ya que fue la cuna de muchas leyendas de la fantasía y la ciencia ficción. Y no tardó en convertirse en el escritor estrella de la revista, llevándose la portada casi siempre que publicaba sus historias. Personajes como Solomon Kane, Bran Mark Monk o de Atlantis conectaron con los lectores, pero su obra más célebre y por la que es recordado es Por
Conan el Bárbaro, también conocido como Conan de Cimmeria, y al parecer en las primeras traducciones en México fue conocido como Vulcano el Bárbaro. ¡España no! Joder, tío, ¿y ahora yo qué? Lo siento, la costumbre. Conan el Bárbaro fue publicado por primera vez en 1932 en Weird Tales. Este primer relato de Conan fue El Fénix y la Espada, aunque cronológicamente sería uno de los últimos relatos del intrépido guerrero. En un principio, Howard ubicó la historia de Conan en una época prehistórica, 100.000 años antes de Cristo. Pero con la franquicia en crecimiento, su editor le pidió que organizara el trasfondo de su mundo, ya que en el mismo convivían culturas nómadas, tribus bárbaras, piratas, razas mágicas, todo con un estilo muy cavernícola, pero aún así con tecnología imposible para la época, como espadas de acero, por lo cual Howard escribió La Edad Ivoria, donde explica que su historia se ubica en una época olvidada por la humanidad, entre la caída de Atlantis en el Gran Cataclismo y la separación de los continentes, donde la humanidad fue arrastrada a una época brutal, pero conservando pequeños vestigios de los conocimientos de la Gran Atlantis. Esto ayudó a que Kull el Conquistador se ubicara en el mismo universo que Conan, convirtiéndose en un posible antepasado del mismo, y dando a su historia un trasfondo mucho más tétrico al ubicarnos en un mundo posapocalíptico. Este universo se convirtió en una característica del género, este mundo casi en la edad de piedra pero con aire posapocalíptico que ayudaba a remarcar la violencia, crudeza y desolación que intentaban transmitir las historias, donde la ley del más fuerte prevalecía y no hay espacio para idealistas o frágiles, ayudando a que la historia de Espada y Brujería se centrara más en los personajes y menos en la construcción de mundo, con excepción de aquellos pequeños vestigios de civilización que ocasionalmente se podían encontrar. El éxito de Conan fue inmediato. Muchos más relatos siguieron engrosando el lore del personaje y su mundo, cautivando a miles de lectores y despertando el interés por este nuevo tipo de historias de fantasía, llegando a tener varias adaptaciones cinematográficas que no hicieron sino aumentar su fama mundial. Y como no puede ser de otra forma, cuando una obra muestra ser innovadora y altamente rentable, fue copiada por muchísimos autores, al punto que existe el término conanesco para referirse a todas esas historias o personajes que intentan imitar a Conan. Lo más curioso es que este no fue el primer personaje de Espada y Brujería de Howard. Años antes ya había creado a Kull de Atlantis, también conocido como Kull el Conquistador, publicado en 1929, 3 años antes que la primera historia de Conan, y quien también goza de su propia adaptación cinematográfica, producida en 1997. Otro personaje muy popular de la Espada y Brujería es Red Sonja, personaje escrito por Roy Thomas para Marvel Comics y que fue diseñado como la versión femenina de Conan, al punto que su nombre fue tomado de un personaje del relato La Sombra del Buitre de Robert Howard. Este personaje también gozó de mucha popularidad y no me sorprende, desde aquí puedo ver grandes razones, al punto que suele tener crossovers en historias de Conan, llegando a tener una película muy mala donde actúa Arnold en su mítico papel de Conan. Es como un spin-off de bajo presupuesto, y eso que la peli de Conan ya se veía barata. Pero si Marvel tenía a Red Sonja, DC no se quedaría atrás y lanzaron el cómic de The Warlord, una especie de isekai donde un aviador se pierde en una época perdida en el tiempo con magia, dinosaurios y gobernantes tiranos. Su ventaja es que aún le quedaban algunas balas en su revólver. El español Esteban Maroto colocó su aporte al género creando otros personajes de Espada y Brujería: Wolf el Bárbaro, Dax y Hursar, 3 personajes que lograron destacar con cierta popularidad en el cómic. También podemos encontrar a Manos, el guerrero indómito, Tongor, el guerrero de Lemuria de Lynn Carter, Nómanor de Luis Virgil, Cóndor, un curioso personaje de la editorial española Vilmar, el cual era un bárbaro, pero que incluso tenía historias en el espacio, ciencia ficción en la época medieval. Básicamente metían al bárbaro donde fuera. También podemos encontrar a Elric de Melniboné, un antihéroe albino de una raza ancestral, escrito por Michael Moorcock. En Reino Unido fue tremendamente popular Slime, un berserker escrito por Pat Mills. Y para los más cochinotes,
pueden encontrar a Gita of Alisar, creada por Frank Thorne, quien inició dibujando a Red Sonja para Marvel y luego dijo: voy a crear mis propios cómics de espada y brujería, con juegos de azar y mujerzuelas. Es más, olvídenlo de los juegos de azar. Y se tomó muy en serio lo de las mujerzuelas, ya que este cómic se hizo famoso, entre otras cosas, por no respetar el código de moralidad que Estados Unidos implementó en aquellos años. Aquí no se cortaba nada a la hora de mostrar el cuerpo de los personajes. Es más, el personaje protagónico, antes de ser la fiera guerrera, trabajaba vendiendo caricias, si entiendes a lo que me refiero. De hecho, el mostrar sangre, pechos, potos y muchas relaciones es algo típico del cómic de espada y brujería. Los personajes femeninos están fuertemente sexualizados y eran un imán de niños sordos. Pero, para ser honestos, los personajes masculinos estaban igual de destapados. La gran mayoría solo vestían con taparrabos y botas, así que técnicamente estaban parejos. No era tan desequilibrado que las chicas vistieran armaduras nivel 100 de RPG japonés o bikinis de pieles, que es casi lo mismo. Grandes franquicias de fantasía como Dungeons and Dragons o Warhammer Fantasy también tienen sus propios héroes de espada y brujería, como los populares Gotrek y Felix, un enano que busca una muerte gloriosa luchando contra todo tipo de seres poderosos solo con su enorme hacha. A pesar de todo el gran éxito y popularidad del género de la espada y brujería, aún tiene mucho potencial. Claro, si salimos del cliché de un bárbaro súper fuerte que derrota a todos porque así lo requiere la trama, algo que curiosamente no reflejan las primeras historias del género, sino que es producto de la flanderización y la mala interpretación de aquellos que buscan copiar a los pioneros. Las historias de espada y brujería iniciaron como una forma de ensalzar las facultades humanas, con historias crudas y deprimentes, bañadas por la época de la depresión económica que vivieron los escritores en esos años, viendo la mejor y la peor cara del ser humano y la sociedad en momentos de crisis, donde para salir adelante debías levantarte con la fuerza de tu espalda, voluntad indomable e ingenio, ser aplastado por los poderosos, mientras veías colapsar la sociedad desde sus cimientos. La barbarie es el estado natural de la humanidad. La civilización, en cambio, es artificial. Es un capricho de los tiempos. La barbarie ha de triunfar siempre al final.